Cierra tus ojos, siéntate de manera muy cómoda. Inhala y exhala profundamente, pero muy suavemente por la nariz, 3 veces. Te encuentras a la orilla de un río. Es un río que no es muy profundo, ni muy grande tampoco, hablando de su anchura, pero sí lo suficiente como para que no se pueda atravesar fácilmente. Y ya hay mucha gente alrededor tuyo. Están esperando ver de qué manera cruzan para el otro lado. Todos tienen que cruzar de este lado del río. La situación que se observa es inhóspita, es desagradable. Y del otro lado del río se ve algo similar a un paraíso terrenal. Se ve fértil, flores. Acá de este lado inclusive está como nublado y del otro lado hay mucha luz, muchas aves. De este lado no se puede vivir. Es del otro lado en donde se encuentra la vida. Y entonces llega ahí justo alguien que viene del otro lado y camina casi flotando. Realmente no toca el agua. Y llega hasta donde te encuentras tú. Y te dice, tú puedes ayudar a cruzar a los demás. Pero para eso tienes que estar también tú listo para poder cruzar. Y tú le preguntas, ¿qué significa estar lista para poder cruzar? Lo único que tienes que hacer es amar a todos los que se encuentran a tu alrededor. Y dices, pero si no los conozco, ¿cómo los puedo amar? Te dice, el verdadero amor es eso que tienes tú adentro que te hace ver a los demás iguales a ti. No los ves por su apariencia. Sus cuerpos físicos simplemente te engañan, así como el tuyo también. Observa la esencia de cada uno de ellos y observa la tuya también. Y verás que son iguales y que sí los conoces. Y le preguntas, ¿pero cómo puedo hacer para ver su esencia? Y te pregunta este ser, ¿tú tienes a alguien, reconoces a alguien como tu creador? Tu respuesta es sí, a Dios. ¿Y para ti qué es Dios? Te pregunta. Y le contestas, Dios es perfección. Dios es amor.
Dios es el bien en su máxima expresión. Dios está en todas partes. Y en ese momento en que dijiste estas últimas palabras, caes en cuenta que si Dios está en todas partes, está en ti y está en ellos. Y si es tu creador, también fue el creador de todos los que están alrededor. Y si Él los creó a todos, entonces, como Padre único, todos somos hermanos. Y volteas y los ves. Y de manera extraordinaria, impresionante, observas que ya no ves cuerpos, ves figuras de luz etéricas brillando de manera extraordinaria, y tú también estás así. Y entonces el ser que había cruzado también se ve igual y dice, ¿estás listo para cruzar? Junto con todos ellos, tómalos de la mano. Se toman todos de la mano y haciendo una fila van cruzando ese río hasta estar del otro lado, y al llegar del otro lado vuelven a tomar su figura humana, pero ahora ya se reconocen en completa igualdad, y el amor que sienten unos para con otros es ese que los hace reconocer su esencia, su origen, y se siente una paz inmensa, extraordinaria, nunca antes experimentada, y te sientes seguro, segura en este lugar y muy, muy feliz. Inhala y exhala profundamente, dándote gracias por haber llegado aquí, a este paraíso en la tierra. Regresa al aquí y a la ahora de manera muy, muy suave. Abre tus ojos cuando estés lista. Muy bien. No es hora de dormir, es hora de regresar a clase, chicas. Pongan sus cámaras, por favor. Enciendan sus micrófonos. Ya estamos en el aula. Hola, hola. Hola. Hola, de nuevo. Muy bien. Estamos revisando la tarea. Vamos a empezar la tarea. ¿Cuál era la tarea? Leer los principios. Leer los principios, pero eso era desde el punto de vista intelectual o didáctico, o cómo se dice cuando estás hablando de contenido. Bueno, pero algo práctico se tenía que hacer también. Buscar el significado de diferentes palabras en el diccionario. No, no eran del diccionario. Esas son de aquí, de un curso de milagros, porque tienen un significado diferente, que era perdón, filiación y expiación, ¿no? Eso está de nuestro diccionario de aquí. Alicia, pero sí cuesta un poco de trabajo entender, aplicarlo, ¿no? Al menos a mí. Está costando trabajo. Mira, Ajá. tengo problemas con el internet, voy a apagar la cámara porque me está dando Sí. guerra, ¿sí? Sí, está muy bien, ajá. Sí, entonces te decía, me cuesta trabajo entender, separar una cosa de la otra. Trato de ver en las personas, en mí misma, esa situación, pero algo me distrae o algo
no me permito hacer, que me está costando mucho trabajo identificar, ¿sí? Esas personas respecto a la tarea, porque incluso yo me quedé con una duda de la sesión anterior, de que si es lo mismo perdonar que disculpar, ¿sí? Y de ahí crece mi conflicto un poco y en verdad me ha costado trabajo poderlo aplicar. Ok, que es una muy buena pregunta y es una de los aspectos claves del curso. O sea, disculpar es cuando reconoces que alguien te hizo algo equivocado, y que entonces tú, como eres bien buena persona, que estás por encima inclusive de la persona que te hizo algo equivocado. Estoy siendo sarcástica, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues tú estás casi al borde de la iluminación, casi eres una santa, y entonces pues le vas a disculpar eso que te hizo equivocado, ¿no? Eso es perdonar desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista del perdón, aquí habla, inclusive nos dijo que perdonáramos a los demás como Dios nos perdona a nosotros, pero también sabemos, o ya nos está diciendo, que Dios no tiene posibilidades de ver, ni de percibir, ni de pensar nada equivocado. Es imposible que Dios pueda hacerlo, porque Dios es la energía de la más elevada vibración, y a ese nivel nada llega que no sea de esas características. Y cualquier pensamiento, situación, idea incongruente y mal calificada, pues no tienen las características para llegar hasta Dios. O sea, es imposible. Eso forma parte de nuestro sueño. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué significaba cuando estuvimos viendo ahí que el perdón es que Dios nos ve tal como Dios nos creó? Así como nos creó, así nos ve. Y ese es el perdón. El perdón es un concepto completamente diferente. Ver la esencia de cada quien, ver entre comillas, porque para que lo podamos ver, nosotros tendríamos que estar haciendo a un lado nuestra vista, hablando desde el punto de vista, valga la redundancia, humano, con nuestros sentidos. No es con los sentidos, con los sentidos físicos, no es con esos con los que vamos a poder ver la perfección. Y para poderla ver, que sí la vamos a ver en algún momento, pues tenemos que trabajar un montón en limpiar nuestra mente, para que una vez que ya tengamos nuestra mente casi libre de pensamientos equivocados, que ya no veamos los errores, entonces ya estaremos desarrollando o ya inclusive manifestando la visión crística, la visión espiritual, pero esa cuesta un caminito, y les debo decir, así reconociendo desde ahorita para que vayan viendo de qué características tienen aquí a esta que está enfrente de ustedes, que a pesar de que llevo miles de años en este asunto de estarle buscando y de trabajar y todo, no llego ni a tener una pizca de visión crística. Así que, pero eso no quiere decir que porque yo no lo haya conseguido todavía, ustedes no lo puedan conseguir muy pronto, pero muy pronto. El desarrollo es individual y cada quien lo manifiesta de manera diferente en función de cómo lo traiga. Entonces, o de la forma como se aplica, también son muchas las circunstancias. Entonces, perdonar es reconocer que nadie me hizo nada. Perdonar es reconocer la esencia perfecta de cada quien. O sea, si tú tienes enfrente a una persona, vamos a pensar en los términos humanos, a una persona que es santa, esa persona te va a hacer alguna cosa equivocada. Miriam, te preguntaría. No. No. Yo creo entonces, que no. No, entonces, ¿quién hace algo equivocado? Al final de cuentas, alguien que todavía en su desarrollo, en su despertar, está algo atrás, que todavía le falta, ¿no? Entonces, hay por ahí inclusive pues una forma de expresión que dice que no se le pueden pedir peras al olmo. Sí. ¿No? O sea, cada humano, hacemos lo mejor que podemos en función del nivel de desarrollo que tenemos. ¿Y qué es el nivel de desarrollo?
es cuánto hemos despertado del sueño en el que nos metimos. Estamos en un sueño. Estamos teniendo pesadillas o sueños a veces medios tranquilos, pero no dejan de ser sueños. No es la realidad. La realidad es donde se encuentra Dios, es el nivel de Dios, es la manifestación de Dios y nosotros como creación de Él. Entonces, perdonar es reconocer que nadie me hizo nada. Y eso, por supuesto que no es fácil, Miriam. Ok. No es fácil creo que podría casi ponerme a aventurar que casi para nadie. Por lo menos no al principio, no cuando estamos empezando en este camino del despertar de la conciencia, ¿no? Okay. O alguien me preguntaría, ¿alguno de ustedes si se les hace fácil perdonar, reconocer que nadie me hizo nada? No, cuesta trabajo asimilarlo. No, no es fácil. No es fácil, pero en la medida en que se le va practicando y que se van llegando otros elementos y que los vamos poniendo en práctica, pues llega un momento en el cual ya lo reconocemos sin mayor problema, ¿no? Y no me voy a adelantar para no confundirlos, vamos paso a pasito, pero es una buena pregunta, Miriam. La tarea era reconocer que no es real cualquier situación equivocada de la cual nos hiciéramos conscientes. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Quién la practicó? Bueno, yo lo intenté. Uh-huh. Y eso me costó trabajo. Viendo a una amiga que tiene problemas de salud serio, pero ella está muy metida en una situación emocional de enojo con su pareja muy fuerte y que eso le impide ver, pues sanarse ella, ¿no? Eso, cuidarse, eso le provoca mayor problema lejos de que se recupere. Claro. El ejercicio de perdón para ella, dado lo que está diciendo, todavía va a resultar mucho más aparentemente difícil. Pero dicen aquí los principios, el primero de los principios de los milagros dice, no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Se acuerdan? Sí. Ahorita ya empezamos ya a aplicarlos. Entonces, no hay grado de dificultad, ¿por qué? Vamos a ver, estamos en una película, vamos a pensar que estamos viendo una película, literal, ¿no? Estamos en el cine y estamos o ahí viendo una pantalla, lo que sea, estamos viendo una película. Y es una película en la cual hay alguna gente que es muy mala, ¿no? Ahí está haciendo, pero barbaridades, provocándole muchos males a mucha gente y todo. Es un actor, ¿estamos de acuerdo? La persona que está haciendo eso. Entonces, vamos a ver que pues en esa la película es tan buen actor y está también llevada a cabo la película que te enojas con el personaje, ¿no? Quisieras tenerlo enfrente para poderlo linchar o alguna cosa así. Sí. Ahora, pregunto, se acaba la película y está ahí el actor porque era la presentación, era la premier de la película y lo ves ahí, ¿le vas a hacer algo en función de lo que estuvo haciendo ahí en la película? Pues no. No, pues dicen los maestros que el sueño que nosotros tenemos, que estamos viviendo a veces, esas películas son más reales que los sueños que nosotros, o sea, que los que tenemos, ¿no? Que el que estamos viviendo. Entonces, no somos nosotros, no es nuestra esencia la que actúa de manera equivocada. Nuestra esencia, así como mencionamos al principio, que es imposible que Dios tenga pensamientos equivocados, y mucho menos actuar equivocado, así también en nuestra esencia. En nuestra esencia es imposible que actúe de manera equivocada porque es de la misma calidad que es Dios. Dios se replicó en nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, literal. Entonces, si Dios no tiene posibilidades de pensar ni de ver nada equivocado, nosotros en nuestra esencia tampoco. Entonces, ¿quién es quien se equivoca? ¿Quién es quien actúa de manera equivocada? ¿Quién es quien hace, entre comillas, daño a alguien más? Exacto, el ego, la parte humana de nosotros, pero esa parte humana forman parte del sueño. Y la única forma de despertar del sueño es no dándole realidad al sueño.
no dándole realidad a lo equivocado, no dándole realidad a la parte humana. No está fácil, sé que no es fácil. El Maestro Jesús no se cansa de decir en todo el curso que este es un curso muy sencillo. Es sencillo en su concepto, simplemente reconocer que esto no es real y ya. Sí. Pero realmente poderlo entender nosotros como humanos, cuando estamos acostumbrados que lo real es lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos percibir con cualquiera de nuestros sentidos, pues no está fácil, pero es parte del proceso que vamos a ir teniendo y conforme vayamos aplicando los conceptos que el curso dicta, vamos a ir corroborando de acuerdo con los resultados que vayamos obteniendo, pues que es verdad lo que el curso dicta, ¿no? Entonces, como no se aplicó, bueno, tú lo aplicaste, Miriam, y entonces la forma de aplicar este concepto de no es real en la situación que está viviendo tu amiga, ¿sabes cómo es? Así tal cual, no es real. Sí, No es real, simplemente no es real, no forma parte de la realidad. Esto es un sueño porque es algo equivocado. Si no es perfecto, si no es eterno, si no es inmutable, si no es el bien, no es real. No es la verdad. Y si no es la verdad, a mí no me interesa. Eso no me voy a estar fijando en la parte equivocada. ¿De qué me sirve estarme fijando en la parte equivocada si forma parte de un sueño y en cuanto le bajemos al switch se va a desaparecer? Y si además para poderle bajar al switch lo que necesito es reconocer que no es real, ¿no le vamos a meter más ganas en reconocer que no es real? Ir haciéndolo poco a poco, y lo vamos a ir teniendo. Oigan, pero no me dejen sola. Ahorita nada más están 3 en cámara y los demás, no. Yo sé que Miriam, por ejemplo, tiene problemas con la cámara y ya nos hemos visto que de esa manera se disminuye el uso de la señal y se puede comunicar para que no se salga. Yo no Pero sé qué hice con mi cámara y no me veo. No sé qué. Ya le busqué y no quiere. Yo tampoco te veo, pero bueno, déjame ver si yo desde acá te puedo conectar. No, quién sabe qué hice. A ver, déjame En ver. la otra sesión intenté hacerlo y ¿Qué habrás hecho con tu cámara, Pili? Es más, ni siquiera apareces en la lista. ¿no aparezco? No, si apareces y Sí. aparece tu cámara, y si aparece tu cámara, ¿eh? Y no Ajá, aparece pues como creo que- apagada. Pero aquí estoy y te estoy escuchando. Bueno, pero el Oye, chiste pero, es, bueno, eso es cuando pasa algo malo. Pero cuando hay cosas buenas, ¿cómo distingues qué es real? O sea, cuando vas bien, o sea, no tienes un problema, pero ¿cómo sabes que lo que estás viviendo es real? Esa es mi pregunta. a ver, estaría muy padre que ya pudiéramos estar teniendo cosas reales, ¿no? Ahorita vivimos en un mundo dual. ¿Y cómo reconoces si algo es real? Pues nada más aplica Ajá. cualquiera de cualquiera Las de tres, los, ¿no? de la que podamos, o sea, es Es bueno, perfecto, perfecto, es bueno, inmutable. es eterno, es inmutable. Ujú. Si falla cualquiera de esas, por más bonito que sea, no forma parte de la realidad. Pero Pero entonces, en este caso, la realidad, la vida misma no es real. no es real. La que estamos viviendo no es real. La que estamos viviendo como la estamos viviendo no es real, porque cambian las cosas. Ujú. Llegar a la realidad en donde nada cambia, en donde todo es perfección, porque si todo es perfección no va a cambiar, y si todo es eterno no va a cambiar, es un concepto que nos resulta algo complicado entender y aceptar al principio. Pero en la medida en que vamos viendo de qué manera lo vamos aplicando y cómo lo vamos corroborando en nuestro día a día, pues lo vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir aceptando y lo vamos a ir asimilando. Y en el momento en el que menos nos lo pensemos, lo vamos a manifestar, que eso es de lo que se trata. Dice aquí, estoy preparando la maestría de un curso de milagros. Entonces me tienen estudiando y hoy encontré esto
que me gustó mucho, bueno, es que todo un curso de milagros me gusta y pareciera como si lo viera cada vez, lo viera la primera vez, pero aquí pregunta el Maestro Jesús en un capítulo ya muy avanzado, es como por el capítulo 16, alguna cosa así, dice, ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Uf. Eso es a lo que estaríamos aspirando, aún estando dentro de esto que todavía no es la realidad, pero es como que el pasito previo para llegar, como dice el Maestro Jesús en todo el camino, en todo el curso, que lleguemos casi a este estado y entonces el Dios mismo nos va a extender la mano y nos va a pasar para el otro lado, ¿no? Para el otro lado no es ni siquiera un lugar físico, sino es un nivel de conciencia diferente. Pero ni siquiera nos preocupemos de esa parte, lleguemos nada más a lo que es la percepción correcta. Nosotros ahorita estamos en una percepción errónea porque con nuestros sentidos percibimos lo bueno y lo equivocado, ¿no? Al mismo tiempo. Hay equivocado por todas partes, entre comillas, y hay bueno también por todas partes. Entonces llegar a la medida que vamos practicando nuestros pensamientos y los vamos aplicando, todos los pensamientos son creativos, son causa. Entonces, si tenemos nosotros solamente pensamientos positivos, vamos a ir manifestando nuestro propio mundo de la misma calidad que son nuestros pensamientos. Y entonces vamos a ir teniendo similitudes, afinidades con gente que anda pensando igual, hasta que todos en algún momento estemos pensando casi igual. Y en esos momentos cuando se llegará a un mundo como este que estamos viendo aquí, ¿no? Nosotros podremos llegar mucho antes porque simplemente el desarrollo es exponencial, no es lineal. Vamos resolviendo vamos haciendo un cambio en nuestra forma de pensar, vamos haciendo, ese es un milagro, pero no es un cambio en la forma de pensar con respecto a mí. Los milagros son interpersonales, creo que, no sé si ya llegamos a ese, no me sé el número de los milagros, pero uno de los principios de los milagros es que los milagros son interpersonales. Este es un curso de milagros, como nos lo pone el Maestro Jesús, no es para que yo me desarrolle y haga cosas maravillosas y cambie nada más mi patrón de mi mente. No, es para que yo me desarrolle, despierte, viendo la perfección en el otro. Es a través del otro, siempre es a través de otro, siempre es a través de otro. Porque al final de cuentas el otro me está sirviendo de espejo. ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Lo veo en el otro, porque si no, no lo estuviera yo viendo. Si ya no tuviera yo que sanarlo, no me estaría siendo consciente de ello. ¿Va? Ok. Entonces, pues sí, sí es complejo, o sea, es entre comillas poco fácil llevarlo a la práctica, por supuesto que sí. Pero ustedes todos están muy, muy jóvenes y tienen ya ya vienen con mucho camino, aunque ustedes apenas piensen que lo están empezando a tomar, o algunos ya con algún camino, pero se nota por muchas situaciones que este grupo es de los que van a ser así, de verdad. Y no hay casualidades, están coincidiendo porque justo las características de cada quien suma a las de los otros para hacer de este grupo un grupo de mucho desarrollo muy rápido, ¿va? Bueno, entonces, por supuesto que dentro de la juventud va la mía, porque aunque tenga añitos, soy joven, ¿ok? Alicia, Ah. ¿puedo entender inmutable como algo que no puede ser cambiado o alterado? Ajá, exacto. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces seguimos vuelve a quedar la misma tarea. Aplicar el pensamiento no es real ante cualquier situación equivocada, de baja vibración, que nos hagamos conscientes, sea nuestra o sea de cualquier otra persona, ¿va? Cualquiera.
A mí hay temporaditas en las cuales me toca encontrarme con mucha gente minusválida. Y yo creo por alguna razón algo he de traer que me llama tanto la atención. Bueno, pues entonces no es real, no es real, no es real. En su esencia se encuentra en la perfección. Y eso que está manifestando es como su alma está requiriendo para evolucionar, para aprender, para sanar. Pero eso que estamos viendo ahí no es la persona, no es el ser, es la persona. El ser en su esencia es perfecto, ¿va? No es real, 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 no es real. Cualquier situación. Y cuando lo aplicamos a las situaciones que nos acontecen a nosotros, todavía nos hace que se nos facilite más la solución de los mismos o verlos inclusive con otros ojos, podríamos decirlo. No es real. ¿Por qué no es real? Porque si no es el bien, no forma parte del mundo de Dios, no forma parte de su ámbito. Y a mí solamente me importa lo que forma parte de ese ámbito. Lo demás solamente lo tengo como una herramienta que me está llegando para que yo la sane en mí. ¿Sí queda más o menos clara la idea esta? Sí. Bueno, creo que voy a traer un vasito con agua, permítanme un tantito. Bueno, es que ayer tomé mucho tequila, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos quedamos que hoy veíamos el principio número 34, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se quita? Dice, los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Aquí les voy a decir que esto que les voy a decir ahorita, lo más seguro es que ya se los dije y lo más seguro es que se lo repita muchas veces. Pero ya sabiendo que el Maestro Jesús también repite muchas veces todo, así es que ya me amparo en eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos constituidos por tres componentes principales. La parte de nuestra esencia es espíritu, o sea, mente y espíritu es lo mismo, y nuestra mente y nuestro espíritu es nuestra esencia. Vamos a ponerle espíritu para ahorita, para nada más dejar un solo de los nombres. Nuestro espíritu, que es nuestra esencia perfecta, que es ahí, tal como Dios nos creó. Y luego tenemos el alma. El alma fue como que una parte, así más o menos como lo puedo identificar, como una parte que se formó de nosotros cuando esa parte se durmió. Cuando se habla de la separación, que nos separamos todo el mundo ha escuchado o sabe algo sobre el jardín del Edén, ¿no? Cuando fue Adán y Eva expulsados del paraíso, todo eso que realmente es una metáfora. En ese momento en el cual fuimos expulsados del paraíso, realmente no fue una expulsión, es otra la historia, pero en ese momento en que finalmente sí salimos de casa, nos quedamos dormidos y entonces fue cuando el alma empezó a manifestarse. En el alma están nuestras emociones desde que empezamos a tenerlas, desde que empezamos como alma. Y el alma, que es la que está en proceso de despertar para reintegrarse al espíritu, el alma usa el cuerpo, proyectó el cuerpo para poderse comunicar con esta parte del mundo material, con lo que es la tercera dimensión. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces dice aquí que estamos con el 34. Le devuelven a la mente su llenura. Vamos a pensar que entonces el espíritu, que esa parte de nosotros que se quedó dormida, que es la parte de nuestra
de nuestra mente, de nuestro espíritu. No es nuestro espíritu, nuestra parte espiritual es nuestra mente perfecta, pero esa parte de la mente que se quedó dormida, que es la que al final de cuentas dio lugar al alma, esa parte que es la que estamos despertando, está, entre comillas, hueca, está vacía, está en la oscuridad. Y lo que estamos haciendo es estar con cada corrección que hacemos de patrones de pensamiento, estamos dando luz a esa parte. Entonces, realmente no es que no haya nada, sino que simplemente al habernos quedado dormidos no recordamos nuestra esencia y manifestamos de acuerdo con las ilusiones que nos hemos hecho. Y las ilusiones son eso, no son reales. Y lo que estamos haciendo es quitar las ilusiones de esa parte de nuestra mente que se encuentra a oscuras. Estamos liberando la mente para que en el momento en que vamos liberando la mente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que se llama regresarle a la mente su llenura, ¿no? O sea, ya no queda una parte a oscuras, sino que en la medida que la vamos iluminando con la verdad, con la corrección, con los milagros, vamos haciendo que nuestra mente ya esté completamente al servicio del espíritu, que ya completamente sea esencia. Entonces, dice, los milagros le devuelven a la mente su llenura. ¿Por qué los milagros le devuelven a la mente su llenura? Pues precisamente si cada milagro es una corrección de algo que está en la oscuridad, al hacer la corrección, le quitamos de la oscuridad y le vamos ganando espacio. ¿Sí queda más o menos claro este proceso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, entonces, desvanecen las ilusiones, al expiar su sensación de carencia, ¿se acuerdan qué es expiación? Sí. Expiación es liberación, finalmente ya, ¿no? Entonces, al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. O sea, ¿qué es lo que hace? Que la mente que se encuentra a oscuras está con la sensación de carencia porque está con la sensación de estar vacía finalmente. Aunque está llena de ilusiones, o sea, en algún nivel se sabe que eso no es real. Entonces, son las carencias que nosotros como humanos traemos de manera ancestral y que las manifestamos en nuestros día a día como consecuencia de que nuestra mente piensa de forma equivocada. Nos hace pensar de esa manera, sentirnos de esa manera. Entonces, existe, entre comillas, vacío, pero ese vacío no es real. Simplemente al ir corrigiendo, lo vamos quitando, lo vamos quitando, lo vamos quitando, lo vamos quitando. Si fuera real, no podríamos quitarlo. ¿Están de acuerdo? Porque característica de real es que es inmutable. Característica de real es que es perfecto. Característica de real es que es eterno. Entonces, si lo podemos quitar es que no es real. Y estamos cambiando todo eso. ¿Va? Y entonces dice, la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Entonces, si tenemos nuestra parte perfecta en nuestra mente, nuestra parte espiritual, ahí somos tan fuertes como Dios mismo, tan poderosos como Dios mismo. Y lo que les decía, si la vibración de Dios es tan elevada que es imposible que llegue nada equivocado si pudiéramos decirlo en términos de distancia, a millones de kilómetros de distancia, pero no es ni siquiera en cuestión de distancia, vibracionalmente hablando, no tenemos ni idea del nivel de vibración que es Dios, y de ese nivel es la mente que tenemos nosotros, en la cual somos esencia. Entonces, ahí, a esa parte de nuestra mente, no hay forma que la oscuridad se pase para acá. ¿Sí me explico? O sea, vamos a ir haciendo milagros, vamos a ir corrigiendo. ¿Cuándo son milagros? Cuando ya son permanentes, cuando ya son inmutables, cuando esa forma de pensar ya no cambia y ya va formando parte del lado, vamos a ponerlo de alguna manera derecho de la mente, ¿no? Y como ahí no se permite, no se puede, porque es imposible que entre nada que no sea de la misma calidad, pues por eso es por los cuales los milagros van haciendo
Y van a ir consiguiendo que poco a poco la mente esté completamente llena de lo que es la luz, de lo que es la verdad. ¿Sí queda claro? Hola, chiquis. Sí, vamos más o menos. Al final de cuentas son los principios, pero bueno, ahí vamos explicando, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? 34, 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. ¿Por qué son expresiones de amor? ¿Qué es el amor? El amor ya lo habíamos mencionado. Perfección. El amor es ver perfección. El amor es la perfección. Entonces, los milagros son expresiones de amor. Yo, al observar, al reconocer en ti tu esencia perfecta, de esa forma te estoy amando. Es el verdadero amor. Pero puede que no siempre tengan efectos observables. Ni se observa en mí, que soy una maravillosa obradora de milagros, ¿no? Ni se observa tampoco en ti. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su momento. Y entonces puedo estar haciendo en mí el milagro de reconocer tu esencia y no darle realidad a cualquier cosa equivocada que esté observando, porque no reconozco, no es real. En tu esencia se encuentra la perfección. Y si estoy observando a alguien que a lo mejor es una persona que miente, entonces no es real. En su esencia se encuentra la perfección y la manifiesta hablando con la verdad, ¿no? Siendo siempre honesto. Manifiesta su honestidad y habla con la verdad siempre, porque manifestando su esencia solamente de esa manera puede actuar. Y yo así lo decreto y así lo establezco. Él actúa con la verdad, él habla con la verdad, él manifiesta su honestidad porque está en su perfección. Y no me importa nada de lo demás. Si la persona está lista para recibir el regalo que le estás dando, para recibir el milagro, pues de manera impresionante resulta que esa persona ya no dice mentiras, ¿no? Pero si todavía tiene que vivir la experiencia de los resultados de su actuación equivocada para que termine de resolver algunas otras cosas, pues tendrá que seguir viviendo lo que tenga que vivir. El desarrollo es individual y todo pasa siempre para bien. Pero este pensamiento de perfección que yo le envié a la persona que estoy hablando, ese pensamiento no solamente se va ahí. Después nos lo dice el Maestro Jesús, yo soy el encargado de ver en dónde aplican. Tú solamente ponte dispuesta o dispuesto, haz el milagro y yo soy el encargado de decidir en dónde aplica el milagro. No se queda sin efecto. Entonces, por eso es que no siempre se ven los efectos observables. Porque muchas veces cuando ya estamos haciendo el trabajo de estar practicando para estar haciendo nuestros propios milagros, corrigiendo nuestros pensamientos y estamos trabajando con alguna línea de pensamiento para hacer que alguna de las personas cambien y resulta que nada más no vemos que cambien. ¿Por qué? Por esa razón. O a lo mejor es que no estamos haciendo bien el milagro y todavía no creemos que esa persona pueda cambiar. Todavía nos dejamos llevar por su apariencia, ¿no? Porque su apariencia puede ser tan de efectos tan observables y de tanta trascendencia y que nos puedan estar, entre comillas, afectando, que no podemos reconocer que el milagro que nosotros estamos haciendo se observe. Pero entonces aquí es en donde aplica la fe. ¿Se acuerdan que se tiene que aplicar la fe? Y la fe es la convicción de que todo está bien y de que termina funcionando sí o sí. Porque si dudamos al hacer un milagro porque no vemos efectos observables, entonces
pues nos estamos dando por vencidos antes de que veamos los resultados de estar haciendo los milagros y de que llegamos a estas condiciones, ¿no? A eso que les leí que dice el maestro. Me gustaría leérselos nuevamente porque entraron después varias personas. Dice el maestro, estas son palabras así del maestro Jesús. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese mundo, si no nos lo podemos imaginar, hay que intentar estarlo imaginando. Nuestra mente es tan poderosa que lo que vayamos imaginando es lo que vamos manifestando. ¿Va? Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ok. Dice, los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad, tal como Dios la creó. O sea, lo que percibimos es lo que percibimos con los 5 sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita, hasta este momento. Entonces, lo que percibimos, ¿qué hacemos con los milagros? O sea, yo estoy viendo cosas equivocadas, estoy viendo tristeza, estoy viendo enfermedad, estoy viendo pobreza, estoy viendo gente equivocada, estoy viendo maldad, etcétera. Entonces, ¿qué hago con un milagro? Para empezar, reconozco que eso no es real. No es real. Tan fácil podría ser el milagro como que lo tuviéramos súper bien implantado y de veras, pero de veras creerla y reconocer. Y no se trata de un acto de fe, sino que eso es lo que realmente pasa. No es real. Cualquier cosa equivocada se manifieste de la forma que se manifieste, no es real. ¿Por qué no es real? Porque simplemente no es el bien. Tan solo con no ser el bien no forma parte del mundo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es real. Y al reconocer que no es real, puede hacer, en muchos casos, que esa situación que estamos viendo equivocada se desvanezca, se desaparezca, se corrija, o si no se disminuya en su tamaño, en su intensidad, o en los efectos, de manera muy significativa. Y en la medida que nosotros vamos aplicando que no es real porque no tiene ninguna de las o porque le falta alguna de las características que conforman la realidad, vamos reconociendo que lo único que me importa es lo real y no le doy importancia a lo que no es real. No me enfoco en eso. Entonces, son ejemplos de pensamiento recto, los milagros. Ejemplos de pensamiento recto, eso quiere decir que es algo visible y que armoniza lo que nosotros pensamos con la verdad, tal como Dios la creó. Porque entonces yo percibo algo equivocado, pero lo armonizo reconociendo que no es real, porque en la esencia de esa persona se encuentra la perfección y lo que se encuentre manifestando forma parte de su proceso de aprendizaje y no es más. Y a mí no me interesa cómo sea su proceso de aprendizaje porque el desarrollo es individual y la única persona que me interesa cómo va su proceso de aprendizaje soy yo. Porque no voy a cambiar por nadie. Nadie va a cambiar por mí. Todo el mundo va a ir sanando por su propia cuenta. Nadie lo puede hacer por nadie. Es solamente con el pensamiento del bien y que la otra persona lo compre. Pero la otra persona debe estar lista para comprarlo, entre comillas, ¿no? No voy a hacer que la otra persona cambie, sino que donde cambie es en mí, y al cambiar en mí, voy a ver la manifestación afuera tarde que temprano. Entonces, mi percepción sana, la corrijo, lo alineo con la verdad, y lo único que me interesa de lo que perciba es lo que sea la verdad. Y si no, asumo que detrás de eso está la verdad, está el bien. Y entonces, si me interesa por alguna razón en especial ver el bien, pues entonces le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame a ver el bien detrás de esta situación.
Pero tan solo con reconocer, si le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos permita ver o que nos ayude a ver el bien detrás de una situación equivocada, es que estamos reconociendo que está el bien. Si no, no se lo podríamos pedir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la clave. Dice, un milagro es una corrección y dice que yo introduzco, ¿se acuerdan que cada vez que se hable en primera persona, al final de cuentas todo el libro es el Maestro Jesús, pero aquí es una acción directa de él, ¿no? Dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. O sea que al final de cuentas, esto que nos está diciendo acerca de la vida ideal es el orden divino, ¿no? O un pasito antes del orden divino. Entonces, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Entonces, si nosotros nos llega ya la idea de hacer una corrección de alguna cosa equivocada, no estamos solos. No nos llegó nada más por casualidad, ni porque estuvimos ahí coincidiendo, ni porque ya estamos siendo obradores milagrosos o de milagros profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que está el Maestro Jesús a un lado de nosotros, está dentro de nosotros, nos está acompañando. Y entonces esa corrección, el Maestro la coloca en nosotros, en nuestros pensamientos, para que la apliquemos en el otro. Solamente en algún otro momento nos dice que lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a hacerlo. No tenemos que hacer ni siquiera ninguna otra cosa más. De todo se encarga Él junto con el Espíritu Santo. Entonces, actúa como un catalizador. No sé si todos aquí sepan lo que es un catalizador, pero a ver si me acuerdo más o menos. Un catalizador es una sustancia que se pone cuando vamos a hacer que dos cosas reaccionen, dos sustancias reaccionen, se junten y requieren del catalizador para que la reacción ocurra de determinada manera, a veces simplemente para que ocurra la reacción. O sea, vamos a suponer que estoy juntando algo que no es posible así tan fácil, pero lo podemos decir, que estoy juntando hidrógeno y oxígeno. Tengo aquí un recipiente con hidrógeno y un recipiente con oxígeno, y entonces quiero que se forme el agua, ¿no? Entonces las junto, pero solitos no se juntan. Le pongo un catalizador el que se requiera, y entonces ya junto el oxígeno y el hidrógeno, y junto con el catalizador, ¡zas!, se hace la unión y se forma el agua. Estoy diciendo una barbaridad, porque no es así como tal, pero es un ejemplo. ¿Sí me explico? Un catalizador es una sustancia que sirve para hacer que algo suceda o para que se dé en determinadas condiciones. A veces el catalizador se emplea para que sea más rápido, para que sea más efectivo, o para que simplemente se suceda de forma más lenta también, según se requiera la reacción como tal. A ver, ¿han visto cómo la cal? ¿Sí han visto la cal? ¿Cómo se le pone agua y cómo suelta gas el agua? Entonces, pues ahí se está dando una reacción, ¿no? Entonces, ahí no se necesita tanto catalizador, se requeriría simplemente a lo mejor para hacer que no sea tan explosiva en determinado momento la reacción. Entonces, reaccionar es cuando se juntan las sustancias para que se dé como resultado un tercer producto. Entonces, dice aquí que actúa como un catalizador disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. O sea, el milagro hace que nuestra percepción equivocada se disuelva y se acomode todo para que entonces podamos tener una percepción recta, una percepción
¿Cuál sería lo opuesto a erróneo? ¿Verdadero? ¿Una percepción verdadera? ¿No? Yo creo que sí. Ajá. Entonces, disuelve, el milagro disuelve nuestra percepción errónea. Qué padrísimo sería que ya tuviéramos un solo milagro que nos quite todo y entonces ya pudiéramos todo observarlo, verlo, percibirlo de forma correcta, ¿no? Pero bueno, cada milagro que hacemos, cada corrección que hacemos es el catalizador y vamos avanzando cada vez más. Entonces dice que al hacer esto nos coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. O sea, a través del milagro vamos a ir sanando nuestra percepción, que es una respuesta un poco a lo que comentabas, ¿no, Billy? Que entonces, ¿cómo vamos a tener el mundo real y cómo vamos a hacer realidad? Pues vamos a ir cambiando nuestra percepción de esa manera. Hasta que esto no ocurra, hasta que no podamos tener una percepción verdadera, no podemos conocer el orden divino. O sea que para volvernos a encontrar cara a cara, frente a frente a Dios, por decirlo de alguna manera, porque ni Dios tiene cara, ni nosotros en ese nivel lo vamos a tener tampoco, pero hablando metafóricamente, para podernos encontrar cara a cara, frente a frente con Dios, necesitamos estar ya con nuestra percepción sanada. O sea, ya habiendo pues ya corregido todos los milagros que teníamos que corregir, o digo, hacer todos los milagros que tuviéramos que hacer, corrigiendo toda nuestra percepción, todos nuestros pensamientos equivocados, ideas equivocadas, patrones equivocados. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿O sigue siendo todavía medio complicado? ¿Sí voy bien? ¿Más o menos? ¿Les sigo? Ahí voy entendiendo. Bueno. Bueno, entonces... A mí un curso de milagros me apasiona y todos los días estoy con un curso de milagros y todos los días estoy bajo mi propio lente, pero bueno. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros y ya apareció el Espíritu Santo oficialmente hablando, ¿no? Porque yo les he mencionado al Espíritu Santo desde el principio. Pero entonces el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros y entonces aquí vamos a poner Espíritu Santo como parte de nuestro diccionario. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, realmente todo el libro habla del Espíritu Santo. Todo el libro se comunica, digo, se acude al Espíritu Santo, nos lo mencionan el Espíritu Santo, pero hay que ir entendiendo lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un montón de funciones, de acepciones, de significado, bueno, pues hay que ir entendiendo el Espíritu Santo para que lo podamos ir empleando, pero de manera más efectiva, reconociendo cuál es la función, de qué forma actúa, cómo está con nosotros, etcétera, ¿va? Entonces, hay que ir poniendo también dentro de nuestro diccionario Espíritu Santo como palabras súper especiales. Entonces, dice que el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como las ilusiones. O sea, el Espíritu Santo fue creado por Dios en el mismo momento en el cual nos dijimos, ay, me voy a dormir un rato, ¿no? Desde el mismo momento en el cual nos separamos, entre comillas, porque realmente no está la separación como tal, es un sueño, pero desde el momento en que nos quedamos dormidos, Dios creó al Espíritu Santo en el mismo instante, porque no podía perder la comunicación con nosotros aún estuviéramos dormidos. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene la característica de poder ver, entre comillas, como nosotros vemos, saber qué es lo que nos pasa, y también como ve, como piensa Dios, porque lo que hace es de traductor. Nos dice la información que nos manda Dios, y a Dios le traduce también lo que nosotros nos estamos pasando. Porque, como les digo, a Dios no le podemos llegar con pensamientos ni cuestiones equivocadas. ¿De qué forma le hará la traducción el Espíritu Santo a Dios para que comprenda lo que nosotros estamos pasando? ¿Y de qué forma nos hace llegar el pensamiento de Dios que es tan elevado
Su energía es tan elevada que si nos llegara directamente, pues nos fulminaría, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo hace de traductor. El Espíritu Santo reconoce las creaciones de Dios, nosotros, así como las ilusiones. O sea, las ilusiones que tenemos, no se nos reconoce a nosotros como esencia y reconoce nuestras ilusiones, o sea, la parte irreal de nosotros. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. O sea, nosotros percibimos lo equivocado y luego a veces percibimos lo bueno, pero pero tenemos la capacidad que tenemos para percibir lo bueno todavía está en desarrollo y el Espíritu Santo percibe tanto uno como lo otro. Lo percibe todo por completo y la capacidad de percibir totalmente significa que el Espíritu Santo sabe de nuestras ilusiones y de eso no le importa, pero sabe también de nuestra capacidad de imperfección y es en donde Él se enfoca y de esa forma nos ayuda porque sabe que tenemos ilusiones, por supuesto que sí. Entonces, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. El Espíritu Santo está a nuestro servicio las 24 horas del día. Y si entonces nosotros, el Espíritu Santo percibe el error, y al percibir el error dice, esto no es real, y ya, es falso, simplemente. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Y si el Espíritu Santo puede hacer eso por nosotros, y está en nosotros, pues es lo mismo que si lo estuviéramos haciendo nosotros, simplemente poniéndonos del lado del Espíritu Santo. No es real. No es real. Entonces, la práctica que tenemos que ir haciendo para poder apoyarnos con el Espíritu Santo, aun cuando podamos ver cosas muy equivocadas y que se están manifestando, tienen una manifestación, entre comillas, súper real, porque está doliendo, porque está oliendo, porque está lo que sea que se esté manifestando de manera muy tácita, muy contundente, y que es algo muy difícil, muy doloroso, etcétera, lo que le quieran, lo que cada quien le quiera poner a cada situación que se viva. Y que nos resulte complicado decir que no es real. El Espíritu Santo le pedimos ayuda para que lo haga por nosotros. Y le pedimos, ayúdame a ver el bien detrás de esta situación. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, dice que lo mismo que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece. O sea, que cuando percibimos de manera correcta, estamos poniéndole luz a la parte izquierda de nuestra mente o a la parte que se encuentra a oscuras. ¿Va? El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también, dice el Maestro Jesús. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Entonces, a través del milagro, reconocemos nuestra mutua igualdad en la parte de nuestra esencia, con quien sea. No se pueden hacer excepciones. A veces nos toca la, entre comillas, suerte de coincidir con personas muy equivocadas y se nos hace como que imposible casi poder aceptar que en su esencia se encuentra la perfección y que somos iguales. Pero dice el Maestro Jesús después que con una sola persona a la que le neguemos la posibilidad de que en su esencia se encuentre la perfección,
a quien se la estamos negando realmente es a nosotros. Con una sola persona que le neguemos la posibilidad de la sanación, de la salvación, de que manifieste su esencia perfecta, de que despierte, nos la estamos negando nosotros. Por eso es que el milagro reconoce que todo el mundo es un hermano, y dice el Maestro Jesús, así como mi hermano también. Entonces, en el momento en el cual nosotros reconocemos a un hermano en una persona, en cualquiera, la que sea, estamos haciendo un milagro también para el Maestro Jesús. Es un milagro que lo hacemos al final de cuentas para toda la humanidad. Dice, es una manera de percibir la marca universal de Dios. La marca universal de Dios. El milagro es percibir la marca universal de Dios. Inclusive le podríamos poner ese también como una parte de una de las definiciones del milagro, ¿no? El milagro es la marca universal de Dios. ¿Ah? Dice aquí que el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. O sea, no es ni 10%, ni 15%, ni 50%. O sea, el contenido perceptual es todo. No se puede quedar con un 0.001% sin resolver. ¿Se resuelve todo o se resuelve todo? Tampoco te puedo decir, ahí es que esa persona es medio santa, ¿no? Se encuentra un poquito su esencia en una partecita nada más, pero es poquito, no tiene tanto, ¿no? O es hijo de Dios o no lo es. Quien sea. No se puede decir, medio puede pasar o no puede pasar. Pasa o pasa. Eso es el milagro. Entonces, el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. ¿Por qué? Una vez que logramos tener nosotros al 100% nuestra mente libre de cualquier cosa equivocada, de cualquier pensamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a experimentar? La plenitud. Porque a donde quiera que volteemos a ver, vamos a ver el bien, porque ya no hay nada que corregir a nuestra mente. Y como lo que vemos afuera es lo que traemos dentro, pues entonces ya no vamos a ver cosas equivocadas. En estos momentos no resulta tan fácil imaginarse esa situación. Pero sin embargo, poco a poco, se va logrando el cambio. Y a veces más rápido de lo que uno imagina. Dice, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. O sea que cualquier tipo de carencia es porque no se está haciendo el milagro como corresponde. O sea, no se está haciendo el milagro finalmente. La carencia puede ser en salud, puede ser en estado de ánimo, puede ser carencia material, de cuestiones de limitaciones financieras, puede ser carencia de no sé, la carencia puede tener miles de formas, ¿no? Cualquier tipo de carencia que nosotros nos hagamos conscientes es que nos toca hacer ahí un milagro. Porque un milagro corrige el sentido de carencia, la percepción de carencia. Bueno, me gustaría que me dijeran algo, ¿no? Un punto de vista, una pregunta. Que sí tengo, que sí quiero, ¿cómo se llama? Adelantar en la parte de los milagros. ¿Quién levantó la mano? Yo. A ver, Pili, ajá. ¿Ah, ya me veo? Sí, ya. Ajá, ya. Entonces el Espíritu Santo es como una brújula que nos pudiera decir cuándo es una cosa real.
lo que está pasando, Pues, puede ser un símil muy bueno. Ujú. ¿no? Bueno, Sí, gracias. sí, muy bien. Ujú. Pero como dijo el traductor, y dio otra definición, que aquí la anoté, pero es que también es como una energía o Todo es es energía. Todo, nosotros también somos energía. Todo, absolutamente todo es energía en el universo. Aún a nivel de humanos, aún con nuestra forma humana, todo es energía. Mire, en algún momento vi a un video que se notaba más claramente cómo es que todo era energía, porque era una especie de cámara que iba acercándose, y entonces se acerca a la piel, y al acercarse a la piel empieza a ver las células, sí son células, ¿no? La que tienen aquí, las células. Entonces ya no se veía la piel, sino se veían las células, las mitocondrias y todo lo que sea ahí, ¿no? Y entonces se acercaba más, y al acercarse más empezó a ver los compuestos, o sea, ¿no? Y entonces se acercó más y empezó a ver los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Se acercó más y entonces empezó a no ver nada. No ver nada. ¿Por qué? Porque solamente eran algunas como chispazos que se veían en algún momento, que es lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿no? Por ahí. O sea, al final de cuentas, y si se puede meter a la chispazo que se ve, pues es que eso es lo que somos luz. Somos luz. Y dependiendo de cómo esté nuestra vibración, es como es las características de esa luz. Ustedes han visto que está la luz azul, la luz verde, la luz amarilla, la luz media gris, la luz muy clara, la luz, o sea, a nivel de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Pues a nivel a otros niveles de conciencia y con otras posibilidades, con otros elementos, hasta donde se puede humanamente, es que se ve la luz con otras características, se ve la luz ultravioleta, se ve la luz infrarroja, se ve, ¿no? Y todavía mucho más elevado, y todavía no llegamos como humanos con la tecnología suficiente para ver todavía más luz con otras características. Pero somos luz, somos energía, todo es energía. Dios es energía. La mente es energía, pero está organizada de diferentes formas para que puedan manifestarse con diferentes funciones, etcétera, ¿no? En perfección todo. Entonces, el Espíritu Santo, así como Dios, así como nosotros, es energía, pero tiene diferentes características, diferentes funciones. En eso estriba que vibre de determinada manera, ¿no? Esto está un poco más complejo de explicar desde el punto de vista ciencia, porque necesitaba tener muchos más conocimientos de física para podérselos explicar un poquito más claro, pero solamente les digo que dependiendo de las características de la luz es que se ve su manifestación, ¿va? Y nuestros sentidos a nivel que los tenemos, pues nos permiten tocar, oler, ver, ¿no? Y gustar, pero hasta cierto nivel. Nuestros sentidos son muy limitados, nos limitan muchísimo. No nos imaginamos ni siquiera cuánto, ¿no? Nuestro cuerpo es una especie de prisión, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a trascenderlo también. Pero bueno, vamos paso a paso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le seguimos. Lo que pasa es que les digo que va a llegar un momento en el cual estoy aquí, sí, déjenme hablar, pero ahorita los primeros días sí es un poquito más complejo, porque pues es que un curso de milagros no es algo sencillo. Vamos a seguir. Dice, uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia.
Esto está, pero padrísimísimo. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es que tienen el poder de que nos liberen de cualquier tipo de vacío, de cualquier tipo de carencia, de cualquier tipo, o sea, ¿por qué de aislamiento? Pues sí, es que si somos energía y somos uno solo, ¿cómo vamos a poder estar aislados? Esa es una idea, es una ilusión. La separación es una ilusión. Y entonces, si formamos parte del todo, y al ir corrigiendo con la corrección con los milagros, al ir corrigiendo nuestra mente, vamos teniendo la mente plena y de esa manera nos estamos haciendo uno con Dios. ¿De qué carecemos? No hay nada de carencia. Es una idea, es una ilusión. Forma parte de nuestras ilusiones. Entonces vale la pena, tan solo por esto, hacer los milagros, ¿no? ¿No Claro. creen que sí? Sí, Miriam. Claro. Ok, entonces, dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Estar listo para los milagros, casi les puedo decir que si están aquí es que están listos. Nadie acude al llamado por casualidad, ni mucho menos lo buscan. Dice el Maestro Jesús en otros momentos que todos los que estamos coincidiendo con un curso de milagros es que estamos acudiendo al llamado a un acuerdo que hicimos con él. Dice la palabra que aplica allende los tiempos. O sea, es mucho más allá de lo que podamos, allende del tiempo, alguna cosa así. Dice. O sea, nosotros hicimos un trato con él de venir a coincidir para ayudarle en esta cruzada, que es la expiación. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Ok. ¿Qué es Cristo? Aquí aparece por primera vez Cristo y también vayan poniendo como parte de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario especial. Nosotros, al menos hasta antes de yo empezar con un curso de milagros, yo identificaba a Cristo como al Maestro Jesús, que es el que dictó esto, ¿no? Jesús Cristo. Pero Cristo es un estado de conciencia completamente libre de cualquier equivocación. La mente crística es una mente ya sana, ya plena. Y el Maestro Jesús es Jesús Cristo porque es el que tiene la mente plena. Él ya la tiene santa y lo tenía desde antes, inclusive de que llegara a este plano. Pero vino, se hizo hombre y desarrolló todo lo que tenía que desarrollar para identificar lo que tenía que identificar de cómo ayudarnos y entonces ya recuperó su conciencia crística, su mente crística, que realmente nunca la perdió, así como nosotros tampoco, pero él simplemente para identificar de qué manera nos podía ayudar, vino, se hizo hombre y se desarrolló el Maestro Jesús Cristo. Y entonces, la conciencia interna de Cristo hace que tengamos como expresión los milagros. O sea que sucede de manera simultánea. Vamos teniendo nuestra conciencia de Cristo en la medida que vamos haciendo los milagros y los milagros los vamos teniendo porque tenemos conciencia de Cristo. Nuestra esencia perfecta está Cristo ahí. Nuestra mente crística, ya completamente llena, santa, es la que estamos desarrollando, la estamos reintegrando para que nuestra conciencia crística esté completa, está en toda nuestra mente. Y entonces son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. ¿Se acuerdan que expiación es sanar? Sí, sí. Bueno, dice,
Un milagro nunca se pierde. Esto es parte de lo que ya les había adelantado. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Un milagro lo tenemos que hacer con base en algún hermano, alguna situación, alguna característica, alguna carencia que estemos viendo que se manifiesta en un hermano, porque él nos da la herramienta. Nosotros hacemos la corrección, reconocemos que no es real y que en su esencia se encuentra la perfección y que lo manifiesta de manera espléndida, actuando de manera contraria o manifestando todo lo contrario a la carencia que estamos observando. Y así lo dejamos. Y este milagro, este pensamiento es tan poderoso, es tan fuerte, que llega más allá de donde nosotros podamos imaginar, aunque lo haya inspirado el que tenemos enfrente. Entonces, por eso es por lo que cuando a veces pensamos que para que podamos sanar tenemos, o para poder conocer el orden divino, tenemos que ir todos. ¿Cuándo lo vamos a conseguir si hay tantísima equivocación y hermanos tan equivocados que nomás vemos por todos lados? Bueno, a mí me toca verlos porque mi conciencia crística todavía está muy en desarrollo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que van reconociendo que no es real y que va sanando y que va haciendo efectos en donde menos nos imaginamos, en esos lugares y en esa gente empieza a hacer también lo suyo propio y esto se va volviendo exponencial, aunque todavía nosotros no nos demos cuenta. No nos damos cuenta porque nosotros todavía tenemos que sanar muchas cosas. En el momento en el que nosotros estemos sanando, cada vez vamos a hacernos conscientes nada más solamente de lo bueno. Pero pues seguiremos trabajando mientras así sea necesario. Porque es lo único que nos conviene. Finalmente ya a partir de ahora, ya no hay para dónde hacerse. Porque eso, seguir el camino de la conciencia, de conseguir la mente crística, del camino del bien y manifestar una vida como la que nos dicta el maestro, o seguir metidos en el mundo de las tribulaciones, conviviendo situaciones de dolor, tristeza, enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, un milagro nunca se pierde y puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que tú siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Le pueden poner esta otra característica al Espíritu Santo. Es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Aquí también dice muchas cosas. Entonces, ¿por qué son medios de comunicación temporales los milagros? Porque finalmente actúan en el tiempo. Al estar dentro del tiempo, somos seres que requerimos de hacer muchos milagros todavía. Si no estuviéramos en el tiempo, ya no serían necesarios los milagros, sería que ya corregimos todo. El tiempo finalmente es otra herramienta, es otro recurso de aprendizaje. Entonces, debido a que son medios de comunicación temporales, no es un medio de comunicación muy elevado porque el medio de comunicación del Espíritu Santo es atemporal. Actúa en la eternidad. La eternidad es en el mundo real y desde el mundo real nos está acompañando. Dice, cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, ¿se acuerdan qué es la revelación? Esa palabra de revelación se les queda de tarea para que en lo que llevamos visto hasta ahorita
la encuentren nuevamente y la implanten como parte de las también palabras de nuestro vocabulario especial. Pero bueno, les recuerdo que con cada corrección que hacemos, cada milagro que hacemos, entonces vamos haciendo la cadena eslabonada de milagros que finalmente termina representando la expiación. ¿Sí te acuerdan? O sea, la expiación es una cadena eslabonada de milagros y cuando ya hayamos corregido todo, habremos conseguido la expiación, habremos concluido la expiación. Yo imagino como dice una cadena eslabonada, imagino como si tuviéramos un rosario en la mano y estuviéramos haciendo un milagro, otro milagro, o sea, de bolita en bolita, ¿no? Y terminamos el rosario, ya terminamos todos los milagros y ya tenemos el rosario listo. Terminamos la cadena eslabonada de milagros que es la expiación. En ese momento en el cual entonces ya recuperamos la llenura de nuestra mente está completamente iluminada, en ese estado se produce lo que se llama revelación. La revelación es un estado que se experimenta, que es completamente personal y que no se puede describir. Vamos a imaginarnos, no sé si alguien de ustedes aquí, sí, ya me acordé que sí, Pili, que cuando alguien corre un maratón, vas paso a paso, vamos a suponer que cada paso es un milagro y terminas el maratón. Lo que experimentas cruzar la meta, podemos hacer un símil a que eso es la revelación. No se puede describir, es completamente personal la experiencia. Entonces, dice aquí que ¿dónde están? Cuando retomes a la forma original de comunicación de Dios por revelación directa, o sea, cuando ya nosotros lo hayamos conseguido, los milagros dejarán de ser necesarios. Pues obvio, ¿no? O sea, si ya completamos la expiación, ya no se necesita hacer ningún milagro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ya se cansaron, ¿verdad? Tienen expresiones como de cansancio. Yo también, pero vamos a seguirle. A ver, no, déjenme, les iba a preguntar algo, pero no. ¿Qué dice aquí? La revelación es un estado donde se abolió el miedo. Ajá, exacto. Porque si ya no tenemos ningún pensamiento equivocado, ¿qué nos puede producir miedo? Eso ya lo encontró. ¿Quién lo encontró? ¿Quién fue quien lo encontró? Elena. Pero no se vale, tú eres ya alumna que se la sabe. Pero, Alicia, pero yo me encuentro que es un descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto, desconocido, puede aplicarse. No, porque esa es una revelación esa es una definición de diccionario común. Y la revelación de la que estamos hablando es una palabra del diccionario especial de un curso de milagros que tenemos que tener como vocabulario muy, 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 manejarlo muy así de manera muy, ¿cómo se llama? Puede Pues ser tenerlo al día, ¿manda? O puede ser esta otra de manifestación de Dios, de cosas que no se pueden saber por sí mismas, o sea que no podemos saber nosotros por sí mismos hasta que no son reveladas. No, o sea, mira, lo que acaba de decir Elena, dice ahí no, yo no le encuentro, Elena. ¿Lo puedes decir en voz alta, por favor? La revelación es un estado donde se abolió el miedo. Ok. Ajá. Y lo que yo les decía, que es esa sensación, o sea, terminamos de corregir todos los errores que tenemos, todos los pensamientos, ideas equivocados que tengamos. Nuestra mente ya está completamente sana, completamente santa, ya está completamente en la luz. Ya no tenemos ningún pensamiento equivocado. En ese momento que conseguimos que nuestra mente esté plena, que ya
el último milagro, la última corrección se hizo, en ese momento se consigue la expiación, se logra la expiación. En el momento en que se logra la expiación, ese estado, podríamos decir, no, por decirlo de alguna forma, anímico, que se experimenta después de haber concluido, esa es la revelación. Ya, ok. Es una experiencia completamente personal. Y sí se abolió el miedo, es un estado en el cual se abolió el miedo, porque tú tienes miedo, cada quien tenemos miedo, porque pensamos que algo o alguien nos puede atacar o nos puede suceder equivocado, ¿no? Son pensamientos equivocados. Cuando ya no tenemos pensamientos equivocados, cuando solamente tenemos pensamientos positivos, como todo lo que pensamos se manifiesta afuera, pues ya no va a haber nada que manifestar que nos pueda provocar ninguna cosa equivocada, ni siquiera lo podemos tener ya en la mente. En ese momento el miedo se desapareció. Ok, yo lo tenía que como es el fin de una experiencia, ¿no? Que lo habías comentado en la primera sesión. Pues sí, de hecho sí, es el fin de es cuando la revelación es lo que se experimenta cuando terminas de expiación, cuando consigues, cuando concluye la expiación, ¿va? Ok, gracias. Gracias a ti por preguntarlo. Dice, un milagro, no, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación, ok. Un milagro nunca se pierde, también sí ya lo había dicho, ¿no? Sí, el Espíritu Santo también ya lo había dicho. Oye, ¿dónde me salté? El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo, del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes temporales del tiempo, a las leyes usuales del tiempo, perdón. En ese sentido es intemporal. Entonces, es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo. O sea, cuando nosotros estamos haciendo los milagros, finalmente lo que estamos es aprendiendo también a prácticamente desaparecer el tiempo. Eso lo vamos a ir experimentando solamente y a darle un uso diferente, un significado diferente al tiempo y reconocer que el tiempo tampoco es real. Pero si vivimos en la dimensión del tiempo, ¿cómo podemos imaginar algo sin tiempo? Al menos yo, imaginármelo como tal, puedo tener un montón de ideas, pero cualquier idea que tenga puede hacer que no se acerque ni siquiera a lo que realmente es estar fuera del tiempo, ¿no? ¿Saben cuándo se experimenta lo que viene siendo la eternidad, que es fuera del tiempo? Cuando se puede estar únicamente en el presente, con el pensamiento del bien. El pensamiento del bien en el presente es cero pasado y cero futuro. Porque cuando pensamos en el futuro, lo pensamos con expectativas de determinada forma y muchas veces con temor. Cuando pensamos en el pasado, pensamos en situaciones de todo tipo que nos pasaron y hablando de todo tipo, están las equivocadas también. ¿Y qué hacemos con el pasado que lo proyectamos? Por eso es que el futuro muchas veces causa temor, si no es que siempre. Pero finalmente ni el pasado ni el futuro existen. En este momento no está ni el pasado ni futuro. Son tiempos ya imaginarios. Están en nuestra mente, unos como recuerdos y otros como una expectativa. Y si estamos entonces viviendo y experimentando y sintiendo y enfocándonos en lo que tenemos en este instante y solamente con el pensamiento del bien, y si estamos haciendo un milagro mejor, se llama instante santo y este es un tiempo fuera del tiempo. Es un poco ir experimentando poco a poco, mucho más bien ir experimentando poco a poco. Él no está ni en el pasado ni en el futuro y solamente con el pensamiento del bien. Entonces dice,
establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes del tiempo. En ese sentido es intemporal. Entonces, a la medida que vamos haciendo el milagro, vamos usando el tiempo de otra manera, experimentándolo de otra manera y darle un significado diferente también. El milagro, pero en este sentido de que el milagro es intemporal, ¿qué significa? Porque es un recurso, es un intervalo fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes del tiempo. Vamos a pensar que en este momento traemos a nuestra mente un recuerdo de algo doloroso que nos pasó en algún momento en la vida, que sea. Si le aplicamos en este momento la idea de que no es real a eso que pasó, que solamente sucedió para nuestro aprendizaje, que forma parte del sueño, y al ser parte del sueño no es real. Si no es el bien, no es real. Si cambió, no es real. Lo estamos aplicando en este momento la corrección a algo que pasó cuando haya sido. Y si tenemos un poco de temor respecto a cualquier situación que se pueda presentar en un futuro, ya sea cercano o de mediano plazo, y si es algo que yo temo no es el bien, entonces no es real. Y le quito el temor, porque si no es el bien, no es real, y entonces no tiene por qué afectarme en absoluto. Y se me quita ese temor, tan solo con eso. Estamos alterando las leyes del tiempo, ¿sí o no? Estamos corrigiendo algo en este momento que pasó o que todavía no pasa. Y lo estamos corrigiendo ya. Y estamos haciendo que la historia sea diferente y que el futuro sea diferente también. En nuestras manos está hacer ese cambio. Y es efectivo, ¿eh? No es una utopía, no es un sueño. Se corrige en este momento. Por eso yo trabajo con biodescodificación de emociones para ayudar a sanar a las personas. Y salen cosas de las situaciones de las personas que inclusive las traen en su memoria genética de otras vidas. Y se corrigen ahora. O las traen en su memoria genética son transgeneracionales que vienen a sanar situaciones de su familia, de algunos de sus ancestros, y vienen repitiendo patrones, ya sea por lealtades o porque vienen a corregir, a sanar algo que está en su tronco. Así se estableció en su plan de vida. Y se corrige ahora algo que ni siquiera directamente lo realizaron, pero que lo traen en su esencia. No en su esencia, en su información. Se afectan por completo las leyes del tiempo, por completo. El milagro corrige. Corriges y es atemporal. Es intemporal, dice aquí, pero bueno. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. O sea que inclusive, si pudiéramos ser tan buenos para hacer milagros, podríamos hacer los milagros corrigiendo todo el pasado, ¿no? Y ya, en este momento ya. Y de hecho lo que tenemos que sanar es todo el pasado, porque no vamos a sanar algo que todavía no hemos experimentado, aunque si tenemos temor, sí lo sanamos. Hacemos del tiempo lo que nosotros queramos en función del milagro. El milagro solamente nos sirve para sanar. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Y coincide con el que no hay grado de dificultad, ¿no? O sea,
¿qué es lo que estoy percibiendo? Yo estoy percibiendo de manera equivocada que haya, por ejemplo, gente enferma en los hospitales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy percibiendo gente enferma en los hospitales, pero son gente enferma porque al hospital al que me metí son gente enferma de rasguños que se hicieron andando, jugando en el campo y se metieron a unos zarzales, ¿no? Entonces traen así, y eso es. Y sin embargo, al lado hay otro hospital que trata con puros tumores de cáncer, ¿no? Por ejemplo, o por puras cuestiones de cáncer, que desde el punto de vista de la apariencia, son cosas complejísimas y muy difíciles y dolorosas y todo. Yo les pregunto, en función de eso que nos está diciendo ahorita, ¿es más real las zarzas o es más real los tumores, el cáncer? ¿O cuáles serían más fáciles de corregir y por qué? Pues yo creo que los araños están más superficiales, yo creo son pues recientes que se hicieron en un momento de descuido. Yo pienso que pudieran ser esos más fáciles de sanar. Ajá. Y de hecho, desde el punto de vista humano, podría pensarse así, ¿no? Ujú. Pero lo que estamos viendo Los es primeros que, principios dicen que no, ajá, todos son iguales, ¿no? que son iguales. ¿Y por qué? Porque no Porque- son reales. Ajá. Ya. Ninguno es real. Y en el momento en el que le quitas realidad, en ese momento lo corriges. Ya, ok. Porque No no hay- distingue, ¿no? Porque no distingue esos grados. No son grados, no hay grados. Al final de cuentas, ¿qué es más grande o más poderoso o más fuerte o más significativo? Un 0 a la izquierda, 2 ceros a la izquierda, estamos hablando del punto decimal, ¿no? O sea, no, o bueno, no le quitamos, no le ponemos 0, punto decimal. Tenemos un número, tenemos el 1 y tenemos un 0 a la izquierda, 2 ceros a la izquierda, 3 ceros a la izquierda, 5 ceros a la izquierda. ¿Cuál 0 pesa más? ¿Cuál hace que este 1 sea más grande o más chico? No, ninguno. Porque están a la izquierda. Están a la izquierda y eso es la irrealidad, Ujú. como los ceros a la izquierda. Ok. Y esto también es parte de los conceptos de un curso de milagros que no son fáciles de entender, ni de aceptar, ni de asimilar, pero que en la medida que los vamos aplicando en nuestro día a día y vamos viendo ese efecto, es como vamos teniendo la convicción de que así es. Nos toca cambiar nuestro patrón de pensamiento. Aparentemente es muy difícil, pero todo depende de nosotros, finalmente. Le damos el beneficio de la duda a lo que nos dice el Maestro Jesús. No hay grados de dificultad en los milagros. La apariencia, la percepción, finalmente forma parte del mundo irreal y estamos percibiendo. Si lo estamos percibiendo, que es con los sentidos, no es real porque puede cambiar. Alguien, no voy a decir su nombre porque guardo pues es el ser terapeuta es todavía para mí más serio. Bueno, es igual de serio que un secreto de confesión, ¿no? Pero los que han estado trabajando con los retos de las meditaciones que estamos llevando a cabo se dan cuenta que acabamos de terminar el pasado, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, el que tenía que ver con las emociones que tuvimos con la parte de nuestro segundo, que eran los lagos. ¿Se acuerdan que eran los lagos? ¿Cómo se llama? Ya, ¿Cómo se llama? Bueno, el chiste es que ahí estábamos trabajando principalmente en nuestras emociones y lo que es nuestra energía sexual y nuestros órganos sexuales y toda esa parte, ¿no? Estuvimos trabajando. Y
Y pasó una chica que hizo ese trabajo, había estado manifestando quistes en los ovarios o algunas cosas así por el estilo. Y después del reto fue a reconocimiento médico por alguna razón y encontró que ya no tenía los quistes. Maravilla. Y no trabajó los quistes en especial, sino simplemente trabajó las emociones, las corrigió. ¿En dónde estuvo el grado de dificultad? Nada más en corregir las emociones, en corregir la energía que estaba estancada, en liberarla, en hacer el milagro. No hay grado de dificultad, todo tiene que ver con nuestra percepción. Entonces, el milagro no distingue, acuérdense que estos son los principios de los milagros, no distingue diferentes grados de percepción errónea. Si es percepción errónea, 0 a la izquierda. Entonces, es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. Entonces, si vemos a una persona que está pues con muchas lesiones físicas, que está su nivel pues el nivel de discapacidad que tiene ese extremo casi, es lo mismo que si tenemos un dolorcito en un pie porque se nos encajó una astilla. No es real ninguno de los dos, no es real. En su esencia de la persona está su alma, su esencia perfecta no es ni siquiera su alma, es la parte crística, es su espíritu. Lo que es la verdad en la persona, lo que es la realidad de la persona, es perfección. Y la situación que está viviendo en lo exterior forma parte del aprendizaje que su alma escogió para superar. ¿Por qué lo escogió de esa manera? No nos interesa, no es real. Simplemente es un recurso de aprendizaje para sanar, para corregir. ¿Cuántas cosas está sanando esa alma al estar viviendo esa experiencia? Ni nos imaginamos. Pero solamente su recurso, esa alma así lo requería, así lo usó, así lo decidió. Ni siquiera es a nivel consciente, por supuesto. Entonces dice, solo la revelación, no el milagro, ya. La verdadera imparcialidad del milagro estriba precisamente en no reconocer grados, ¿va? El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Y por qué aquí nos da el poder de que nosotros somos los que hemos hecho lo que haya sido con la creación? Porque formamos parte de todos. Y entre todos, siendo uno, finalmente hemos hecho con la creación que somos nosotros mismos lo que hayamos hecho. Y solamente, el milagro solamente acepta lo real, lo bueno. Y todo lo que no ha sido, lo que no es real, que lo hayamos hecho entre todos finalmente, no es real. Y el milagro hace eso. Desconoce, le quita realidad a cualquier tipo de equivocación, así lo haya hecho la humanidad de ahora, de antes o la que venga después. No es real. ¿Ok? Son las 10, se me fue el último, cuando les dije que estaba cansada, de ahí para acá, yo creí que todavía nos quedaban como unos 15 minutos o alguna cosa así. Bueno, de todas maneras, por favor, pueden decir algo, un comentario, alguna duda adicional, lo que sea, ustedes digan.
Bueno, ok, voy desenredándome un poco de todas estas ideas que tenía, confusiones y demás para ir aprendiendo, ir entendiendo, pues digamos, la esencia de este curso, ¿eh? Me está costando trabajo, pero parece que voy más o menos. Qué bueno, Miriam. Yo te comento que tengo como desde el 94 en un curso de milagros y todavía lo sigo descubriendo. O sea que, claro que no tiene que nadie durar lo mismo que he durado yo para poder ir haciendo un poco de corrección, pero el proceso es individual, pero cada paso que se da, cada paso nos va colocando en una posición tan diferente. Para mí, la vida me cambió desde que llegó un curso de milagros a mi vida, de verdad. Y me Pues, sigue cambiando. es que, por ejemplo, yo no entendía bien lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Veía en la iglesia, por ejemplo, que en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo lo veía como una persona, una tercera persona, pero no entendía la realidad de lo que se No, de hecho, cuando yo estaba chica, mi mamá comentaba mucho de que no sé quién, yo creo que a lo mejor Chiqui nos puede decir, pero creo que era San Agustín, que estaba estaba alguien, San Agustín era el que quería descifrar cuál era el misterio de la Trinidad, ¿no? De la Santísima Trinidad. Y que entonces alguien estaba pasando, bueno, quiénes eran los personajes los desconozco, pero alguien estaba pasando en el mar con una tacita, agarraba agua de mar y la llevaba a un charquito, ¿no? Y que le dice, oye, es imposible que tú vayas a pasar el mar para ahí de esa manera. Dice, pues es más posible que yo pueda pasar el mar para allá a que tú puedas descifrar lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. En ese tiempo así se consideraba. Pero bueno, el Maestro Jesús nos vino a dar conceptos para ir tomando en consideración las diferentes funciones en nuestro papel finalmente dentro de lo que es la Santísima Trinidad. Y adelantándonos un poquito, pues simplemente es Padre Creador que nos hizo a su imagen y semejanza. Entre todos conformamos lo que es el Hijo de Dios porque no estamos separados, y el Espíritu Santo es el canal de comunicación con Dios mientras estemos separados. Porque una vez que ya terminemos de hacer nuestro trabajo, el Espíritu Santo se reintegrará como uno solo y nosotros también todos volviendo a ser la unidad, ¿no? La unicidad. Pero bueno, es parte de alguna cosa así. Bueno, ¿alguna otra duda? Dice, todavía no llego, pero lo que he podido escuchar me hace sentir esa gran necesidad de seguir aprendiendo. Creo que dice Cheli. Bueno, pues ya después lo verán también ya grabado, ¿no? Y hay que sí vale la pena repetirlo, aunque yo sé que mi voz duerme, pero también ayuda, ¿no? A descansar. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Nada? ¿Ya todo bien? Ya con esto ya vimos los principios que, bueno, sí son bastantes, y dentro de esos principios, pues nos habla que el milagro, pues es realmente una manifestación de amor de Dios, ¿no? Y que nosotros lo podemos lograr, pero siempre y cuando nos demos cuenta que somos esa manifestación de amor y que a su vez veamos a los otros como manifestaciones de amor, que es lo que me cuesta a mí un poquito de trabajo con algunas personas, pero poco a poco se va dando esa manifestación de amor, y cuando hay amor, no hay miedo. Eso es lo que me gusta. Sí, no hay miedo, el miedo se desaparece. Pues bueno, te felicito de que te pase poquito con algunas personas. Porque hay algunas temporaditas en las cuales me olvido de los milagros y del curso de milagros y en algunos momentos, y no sé, mira, de broma, pero les digo a alguien, no, es que cuando te encuentras en esa situación, pídele ayuda al Espíritu Santo. Cuando te encuentras en situaciones así de personas con muchas características entre comillas negativas y que te están causando muchas
pues situaciones, ¿no? Conflictivas y todo, les digo, pídenle ayuda al Espíritu Santo y que Él actúe a través de ti, así es que si te encuentras agarrándotelo a cachetadas, es el Espíritu Santo, finalmente lo que requería, ¿no? No, por supuesto que no, pero sí te apoyas en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿cuál es la clave para que el Espíritu Santo realmente entre, tome control de la situación? Que una vez que se lo dejes, se lo cuentes tal cual, con mucho detalle y demás, y le digas que lo tome bajo su control, que te pongas en paz, con la plena convicción y confianza y fe de que Él lo va a resolver, porque si no, si todavía te sientes preocupada o triste o enojada o lo que sea, quiere decir que todavía sigues tú con el control y entonces el Espíritu Santo no actúa, porque se respeta el libre albedrío. O sea, a veces cuando pedimos algo y no se nos da es porque seguimos pidiendo con angustia, con preocupación y todo, ¿no? Lo soltamos con la convicción de que se nos va a resolver porque el Espíritu Santo actúa y sí actúa. Nada más que tenemos que soltar y estar con la plena fe de que todo se va a resolver porque si están en directa comunicación con Dios, ¿cómo no va a poder el Espíritu Santo hacer que las cosas, la energía finalmente se acomode para que las cosas se resuelvan para bien de todos los involucrados finalmente también, ¿no? ¿Okay? Entonces, estamos bien. Te felicito, Noemí, porque yo a veces agarro parejo y son muchas. No, yo creo que sí me ha costado trabajo, ¿no? Pero creo que me he repetido lo que tú, ¿no? Nos has dicho, ¿no? Esto no es real, a veces las situaciones, porque también uno tiene que mezclarlo con lo que te pasa en la vida diaria, ¿no? Entonces, cuando viene alguna situación que empieza a estresarme, pues digo, esto no es real y sí es muy difícil, como tú dices, dejárselo todo al Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, pues sigo siendo humana y le digo, pues te dejo todo en control, pero ya ni bien pasa eso que le dije, ya estoy otra vez tomándolo y estoy otra vez con esa zozobra, con esa angustia, y entonces, pues es una constante lucha interna y también, pues me ha servido porque en ocasiones y yo siento, ¿no? Que me dice, pues a veces las personas que no crees son las que te pueden dar una solución en eso, y entonces ahí viene esa situación que estamos viendo, ¿no? Que todos somos hijos de Dios y que a lo mejor la solución la tiene otra persona y puedes tú comentarle esa situación que te pasa, ese problema que te pasa, y la otra persona, pues como no está en tus zapatos, no lo ve como problema y lo ve como otra perspectiva y te da pues la solución, ¿no? O sea, a veces te da, y esa solución pues es cuando te produce paz, cuando te produce tranquilidad y cuando pues el Espíritu Santo habla y dice, déjalo a veces en manos de Dios, ¿no? Entonces sí es muy difícil, pero conforme, bueno, al menos desde hace 15 días que empezamos hasta hoy, siento que sí ha habido un pequeño cambio, ¿no? En ver a las demás personas y las situaciones que suceden día a día, pues como que no es real, ¿no? Esto no es real porque no me produce paz, porque no me produce tranquilidad, entonces vuelvo otra vez, pero sí, vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que conforme vamos empezando a cambiar nuestra mente, porque ese es el objetivo, yo creo que el curso de milagros, de cambiar nuestra mente y ver el sentido positivo, y como tú comentaste, ¿no? Hay que crear, y el crear son pensamientos positivos, y el fabricar son los pensamientos negativos, y es lo que a veces hago mal, ¿no? Fabrico, y bueno, ya sería yo una buena constructora de muchas cosas, ¿no? Pero pues gracias, ¿no? Gracias por todo, porque vamos de la mano. Bueno, yo voy de la mano y como tú dices, los milagros son personales y uno lo va entendiendo poco a poco. Gracias. Así es, muy bien. Bueno, chicas, pues buenas noches, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, chicos, porque ya pues esperemos que para la próxima ya esté Miguel también. Pero bueno, que descansen y hacer la tarea, no es real, ¿va? Buenas noches y gracias. Bye. Pues gracias. Bye. Los quiero.
Chao. Que descansen. Bye bye. Bye.